Bismillahirrahmanirrahim. En las clases anteriores hablamos sobre el verdadero surgimiento del chiismo y dijimos que la fecha del surgimiento del chiismo coincide con la fecha del surgimiento del mismo Islam y que su fundador fue el profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam. Sin embargo, existen otras hipótesis respecto al surgimiento del chiismo y que seguidamente vamos a desarrollar. Por supuesto, debemos recordar que después de todo lo que dijimos anteriormente, ya no hace falta analizar ninguna de estas hipótesis. Pero para alejar todo tipo de dudas, vamos a hablar un poco al respecto. La primera hipótesis es sobre Abdullah ibn Saba. Algunos historiadores consideran que el chiismo surgió a partir de esta persona, Abdullah ibn Saba, que era un judío originario del Yemen y que se convirtió al Islam, aparentó convertirse al Islam para destruir el Islam desde adentro en épocas del tercer califa Osman. Él fue quien planteó el califato inmediato de Ali y la ilegitimidad de los tres primeros califas. También incitó a la gente a sublevarse en contra del tercer califa Osman, lo que llevó al asesinato de Osman por parte de los insurgentes. Pero por las siguientes razones esta hipótesis no es correcta. En primer lugar, lo que implica esta hipótesis es que debemos considerar al aparato gubernamental negligente, o sea, desinformado respecto a lo que sucedía a su alrededor y que era incapaz de resolver este tipo de intrigas, siendo que sabemos que el califa actuó severamente incluso con respecto a grandes compañeros como Abu Zar, que lo expatrió a Rabazah, y también con respecto a Ibn Mas'ud. Entonces, ¿cómo se puede justificar el silencio y la indiferencia del aparato gubernamental ante tal intriga por parte de este personaje, Abdullah ibn Saba? En segundo lugar, esta hipótesis, además de poner en tela de juicio al aparato gubernamental, pone en tela de juicio a toda la comunidad islámica. ¿Cómo es posible que la generalidad de los musulmanes sean negligentes de una intriga planeada por un judío y que sean un juguete en sus manos? En tercer lugar, si un personaje de nombre Abdullah ibn Saba y con las características que dijimos existió realmente, ¿por qué no se registró nada de lo que él hacía o decía en las palabras de los que sentían enemistad por Ahlul Bayt, por los seguidores de Imam Ali, siendo que sabemos que ellos utilizaban cualquier pretexto, cualquier excusa para destruir la imagen de los chiíes? Seguramente si este personaje hubiera existido realmente, los primeros en utilizar esto para destruir la imagen de los chiíes hubiera sido Muawiyah y sus partidarios. Sin embargo, vemos que no se registró nada en sus palabras y escritos al respecto. En cuarto lugar, generalmente los seguidores de una escuela o religión honran y recuerdan con respeto y deferencia a los que originaron o difundieron esta escuela, y vemos que tanto en el pasado como en el presente ninguno de los chiíes, de los sabios chiíes, recuerdan a esta persona, o directamente no lo mencionan, para ellos no existió, o si lo recuerdan lo hacen maldiciéndolo o insultándolo. En quinto lugar, desde el punto de vista histórico, la hipótesis de Abdullah ibn Saba vuelve a una sola fuente, es decir, el libro de historia de At-Tabari, Tarikh At-Tabari. Él lo transmitió de una persona llamada Saif ibn Omar, que entre los expertos en hadís es conocido por inventar hadices.
Algunos investigadores posteriores a Tabari han transmitido esta transmisión tal como está y con el tiempo se volvió famosa, pero en realidad nunca investigaron en forma precisa si realmente esta persona existió o no. Ibn Hajar, un famoso sabio sunni, dijo: la transmisión de esta hadith, o sea, los hadiths que hablan respecto a la existencia de Ibn Saba, no es correcta. En sexto lugar, en algunas narraciones shias se menciona a Abdullah ibn Saba como una persona que creía en la divinidad de Ali, alayhi salam, por lo cual Imam Ali primero lo expatrió y luego ordenó su muerte. Se mencionó a una secta de entre los Gulat, es decir, aquellos que creen en la divinidad de Ali y Ahlul Bayt, llamada Sabaía, pero por supuesto esto no tiene nada que ver con la Shia imamía. Por lo tanto, la hipótesis de que el chiismo surgió a partir de una persona llamada Abdullah ibn Saba no cuenta ni con una documentación confiable y es contraria a la lógica. No es más que una leyenda, un arma en manos de los contrarios al chiismo para destruir el chiismo. Otra de las hipótesis que se plantea es que el chiismo surgió durante el califato de Imam Ali alayhi salam, durante las batallas de Al-Jamal y de Siffin, pero esto también no es correcto. Lo que debemos decir es que en esa época el terreno político y social estaba dispuesto para que el chiismo se hiciera más notorio, pero no que el chiismo surgió en esta época. Otra de las hipótesis es que el chiismo surgió tras el evento de Ashura en Karbala, y dicen que el martirio del imam al-Husayn ibn Ali alayhi salam, el nieto del profeta, el tercer imam, junto a 72 personas de su familia y sus compañeros, ocasionó que hicieran un movimiento, los shias se unieran y se separaran de la sociedad sunni. Este grupo también confundió el tema del surgimiento del chiismo con la aparición de un nuevo periodo para el chiismo en que la identidad shia se definió en forma más precisa. Otra de las hipótesis que se plantea es que el chiismo es un fenómeno persa que surgió a partir de los iraníes. Según este grupo, la creencia en la wirasa o sucesión hereditaria, en la cuestión del imamato, que conforma una de las principales creencias del pensamiento shia, no era conocida entre los árabes, sino que es un fenómeno persa. Pero esta hipótesis también es incorrecta por los siguientes motivos. En primer lugar, la creencia en la wirasa la encontramos en los hadices proféticos y en los hadices del Imam Ali. Por lo tanto, está tomada de las fuentes islámicas originales y no tiene ninguna relación con la creencia iraní. Al contrario, fueron los omeyas los que adoptaron la monarquía hereditaria, ya que son ellos los que convirtieron el califato islámico en un reino tiránico heredado de padres a hijos. En segundo lugar, las regiones geográficas más importantes de los shias a principios del Islam son el Hijaz, el Yemen, Irak y otros territorios. Vemos que el ejército de Ali también y los seguidores de Ali en esa época, todos, la mayoría eran árabes. En tercer lugar, los iraníes se convirtieron al Islam en épocas del califato de Omar. Y sabemos que en esa época regía la doctrina sunnita. Y fue con el tiempo que los iraníes aceptaron el chiismo por diferentes causas. Una de esas causas fue la emigración de algunos shias árabes, habitantes del Hijaz y de Irak, a la ciudad de Qom, en Irán, quienes difundieron el chiismo entre los iraníes. Otra razón a la que algunos estudiosos también se aferran para darle al chiismo un tinte persa
es el matrimonio del imam Hussein alayhi salam con la Shahrbanu, la hija del último emperador sasánida Yazgir III. Ella fue la madre del imam Zainul Abidin alayhi salam y los imames de la Shia vendrían a ser descendientes de ella. Por lo tanto, de esta forma los imames tendrían origen iraní. Pero debemos decir que el imam Hussein no fue el único que se casó con una princesa persa. Está también Abdullah ibn Omar, el hijo del segundo califa Omar, que se casó con una hermana de Shahrbanu y tuvieron a un hijo llamado Salim. También está Muhammad ibn Abi Bakr, el hijo del primer califa Abu Bakr, que se casó con otra de las hermanas de Shahrbanu y tuvieron a su famoso hijo el faqih al-Qasim. Por lo tanto, esta es una excusa refutable y no es posible atribuir el chiismo a una causa tan carente de lógica, o sea, atribuir el origen del chiismo a una causa tan carente de lógica. Otros tratan de hacer parecer que los persas introdujeron el chiismo para hacer volver a la religión zoroastriana a sus orígenes. Pero sabemos que después de la conquista de Persia por parte del ejército islámico, los iraníes no aceptaron el Islam bajo coerción o en contra de su propia voluntad. Ellos podían seguir siendo zoroastrianos por medio de pagar la jizya o tributo o impuesto que deben pagar los no musulmanes que viven en territorio islámico. Además, si el propósito de los persas era destruir el Islam, entonces tenemos que decir que grandes sabios y jurisprudentes sunitas como Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, At-Tirmizi, Abu Hanifa, que eran persas, también tenían el mismo propósito, puesto que estos se verían incluidos en lo que pretenden los que alegan esta hipótesis. Por lo tanto, el chiismo es como el mismo Islam, árabe en sus orígenes y en sus fundamentos. La última hipótesis es sobre el surgimiento de la Shia tras el suceso de la Saqifa de Bani Sa'ida. Este grupo considera que el chiismo surgió después del evento de la Saqifa, cuando los shias se reunieron en la casa de Fátima y Ali, alayhim as-salam, para protestar en contra de la elección de Abu Bakr. Pero tal como expliqué en clases anteriores, el suceso de la Saqifa solo fue el factor que puso más de manifiesto, hizo más notorio el chiismo, y no que fuese el factor para su surgimiento. Esta hipótesis de este modo se contradice con todas las narraciones que existen del profeta del Islam, las bendiciones y la paz sean con él y sus descendientes, respecto a los shias de Ali y de Ahlul Bayt, y que fueron citadas en las fuentes más confiables de los sunnis y de los shias. Inshallah, en las próximas clases nos familiarizaremos más con estas narraciones. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.